Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a tratar el tema de los bucles. En vídeos anteriores hemos visto que para crear contenido dinámico utilizábamos arrays, donde almacenábamos los datos y los podíamos manipular de una manera muy sencilla y muy rápida. También vimos que había que utilizar variables para almacenar datos, como por ejemplo el número de elementos que contiene el array, o bien el nombre de un rey, según este ejemplo, o bien cualquier otro dato. Y la única cosa que nos falta sería utilizar bucles para poder recorrer todos los datos del bucle uno a uno y poder hacer algo con ellos, como por ejemplo ponerlos en pantalla, creando un contenido dinámico, o bien pues recorrerlos aplicándole algún tipo de operación uno a uno. Y para ello es importante que conozcamos qué es un bucle y cómo funciona. Y para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestro rey godo Leogibildo. La definición corta de los bucles sería que son una repetición de una serie de acciones o de funciones que se ejecutan al instante y que se repite tantas veces como sea necesario. Como con esta definición no nos va a quedar muy claro totalmente, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una tarea, clavar 4 clavos en una madera. A la hora de clavar un clavo estaría compuesto de una serie de acciones más cortas, como coger el clavo de la caja, posicionarlo encima de la madera, levantar el martillo, golpear el clavo, situar el martillo en el punto inicial, y esto había que repetirlo para cada una. Si hubieran 20 clavos, pues 20 veces, si hubiera 200, 200 veces. Esto al final es una serie de código bastante larga, porque con 4 clavos tendríamos 20 líneas, pero si hubiera 200 nos podíamos morir antes de acabar, y luego cualquier cambio evidentemente sería mucho más largo. En vez de escribir 20 líneas por cada uno, lo que podemos hacer es resumirlas todas dentro de un bucle y especificaríamos el número de repeticiones, o bien el número de repeticiones, o bien una condición que se puede repetir X veces, o bien tantas veces, por ejemplo, como clavos existan. Bien, vamos a ver un ejemplo un poco más extensamente. Tenemos aquí a nuestro rey godo Leogibildo, que tiene que transcribir los 8 tomos del Concilio Arriano de 1580, y la verdad es que es un trabajo tedioso que tiene que repetir 8 veces. Para ello, en vez de repetir la acción 8 veces, lo que vamos a hacer es utilizar un bucle de tipo for. Al utilizar ese tipo de bucles, tenemos 3 datos que nosotros tenemos que comunicar para que el programa sepa qué es lo que tiene que hacer. En el primero de los casos, lo que tiene que saber es el número por el que tiene que empezar a contar. Tal y como lo tenemos en el ejemplo, utilizamos la variable i. Nosotros cuando contamos podemos utilizar las manos y los dedos para saber por qué número vamos. Pero claro, JavaScript no tiene dedos, no tiene manos, no tiene este tipo de extremidades. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es utilizar una variable. Puede utilizar cualquier variable. Aquí utilizamos la variable i, por ejemplo. Y le decimos que empiece a contar a partir del número 1. Luego también tenemos que decirle hasta cuándo tiene que contar. En este caso tiene que contar hasta que el número por el que va sea menor o igual a 8. Con lo cual el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 8 contará. Cuando llegue al 9 ya no, porque 9 no es menor ni igual que 8. Y el último dato que tenemos que decirle es el incremento. En este caso, i++, lo único que significa es que cada vez que pase por aquí, aumentará en 1 el valor de i. Empezará con el 1, luego 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Luego dentro del bucle, en muchas ocasiones tenemos que utilizar un número. Tenemos que utilizar en este caso qué número de tomo tiene que leer, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Para ello utilizamos la variable i. Si lo pusiéramos en funciones sin un bucle, pues habría un leer tomo 1, luego leer tomo 2, luego 3, luego el 4. Aquí, como utilizamos una línea para todos los tomos, le ponemos i. De tal manera que cuando i sea 1, leerá el tomo 1, cuando sea 2, leerá el tomo 2, etcétera, etcétera. De tal manera que cada vez que pase por aquí, leerá un tomo diferente. Esto quiere decir que al llegar a esta línea, empezaría el bucle, crearía una variable llamada i, ahí le daría el valor 1, luego ejecutaría la siguiente línea, leería el tomo número 1, luego haría las funciones que se definieran en la función de transcribir tomo. Al llegar al final de la función volvería a empezar, incrementaría en 1 el valor de i, antes era 1, ahora será 2, luego llegamos a la condición, como 2 es menor o igual que 8, entonces continuaría ejecutándose el bucle, iría a la siguiente línea, etcétera, etcétera. Cuando volviera a empezar, cuando llegara por el número 9, como 9 no es menor o igual que 8, el bucle se detendría y ya no volvería a realizarse. También podemos utilizar el while. Es una variante de los bucles, lo que pasa que se caracteriza porque utiliza un condicional únicamente. Aquí le dice que si la variable leídos es menor o igual que 8, ejecute las líneas que hay debajo, las azules. Pero aquí tiene una característica diferente, que sería que si al llegar a esta línea la variable leídos no es menor o igual que 8, lo que haría sería saltar al último, saltar
a la última línea y ejecutaría las líneas que hubiesen en esta parte. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Suscríbete al canal ya, para no perderte nada.